Bendiciones, bendiciones. Estamos de vuelta, estamos de regreso. Hermanos, usted que está en su hogar, esperemos que usted también se esté gozando con este tiempo maravilloso, ¿verdad? En la presencia del Señor. Así es de que le damos la bienvenida a todos los que se acaban de conectar, a los que se van a conectar. Así es de que le invitamos a que no se mueva de su lugar, porque a continuación estaremos o se estará ministrando el consejo de la palabra. Así es de que prepare su corazón, prepare su vida para poder ahora sí recibir la palabra del día de hoy. Amén. Así es de que, hermano Elías, le gustaría saludar a los hermanos ahí. Así es. Amén. Dios les bendiga, hermanos amados. Sean bienvenidos una vez más a este servicio cibernético. Amén. Esperemos que esté ahí fiel en su casita y que pueda poner orden ahí en su casa juntamente con a los niños también, mantenerlos quietitos como que estuviéramos aquí, ¿verdad? Todos reunidos. Así es que queremos que no se distraigan y no se pierdan este tiempo, y los que aún no se han conectado les motivamos que también se conecten para que puedan, hermanos, estar ahí atentos a la palabra del Señor y de esa manera recibir la palabra que el Señor tiene para nosotros el día de hoy. Amén. Bendito sea nuestro Señor. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios, ¿verdad? Amén. Qué bueno. Muy bien. Así es de que reúna a su familia, reúna a sus hijos, alístelos, ¿verdad? En un segundito estaremos dando inicio con lo que es la palabra del Señor, el consejo, la palabra de este día. Así es de que prepárese, hermanos, ahí ponga orden, ¿verdad? En su casita, con los suyos, dígale a su niño que se siente para poder escuchar y poder recibir la palabra y ser edificados, ya que ese es el principal propósito, ser edificados de diferentes maneras, quizá siendo fortalecidos con la palabra. No sabemos cómo Dios obra en cada uno de nosotros, ¿verdad? Pero de lo que sí sabemos es de que Dios obra de acuerdo a la necesidad de cada uno de nosotros. Así es de que le invitamos a que no se mueva, esté atento a la palabra de este día y ponga comentarios, ¿verdad? Comparta con nosotros lo que está haciendo usted en su hogar, comparta videos, fotos en el grupo, ¿verdad? Para poder saber que usted está conectado, para saber que usted está allí acompañándonos en espíritu, en este tiempo glorioso de palabra, en este tiempo maravilloso de servicio. Amén. Envíenos por lo menos una señal, hermano, que usted está atento, que usted está pendiente por ahí, ¿verdad? Iba a decir señal de humo, pero ya no existen esas. Amén. Así es de que con un mensajito, una foto, un video que usted postee para hacernos saber que usted está ahí pendiente para recibir la palabra. Amén. Sí. Así es de que también recordarle a cada uno de los hermanos que no pierdan la costumbre de tener un libro de notas ahí para que también anoten, hermanos, como que, porque la realidad es que escuchamos una vez algo y se nos olvida, en un momento se nos olvida, ya lo he experimentado ahí también yo y con ciertas personas, y la verdad es, hermanos, si no anotamos nosotros y luego repasamos, no, ya de que mañana ya se nos olvidó de qué se habló, ¿verdad? El día de hoy. Así es que le recomendamos que haga la costumbre, hoy que tiene más tiempo y más cómodo en su casa, amén, que pueda agarrar su libro de notas y a la vez anotar todos los puntos que se hablen y luego ir a la palabra también, hermanos, porque con seguridad, hermanos, y siempre se ve que en una predicación, en un tema siempre hay muchas citas bíblicas, así es que después, hermanos, usted puede repasar la Biblia, la palabra, y va a ser aún más bendecido. Amén. Gloria al Señor. Amén. Sí, así es de mucha bendición el poder tomar notas. Recordemos que se nos entregaron unas notitas o unas libretas, ¿verdad? Para que podamos hacer notas hace algún tiempo, creo que fue a final de año. Así es de que démosle uso. Amén, es bíblico. Recuerde que el Señor aún manda, ¿verdad? Se recuerda, usted escribe en tablas, dice, ¿verdad? O en cómo dice el verso ese. No sé, a ver, ¿cómo no, dice? Escribe en Ajá. tablas la visión. ¿Para que corra el que la lea o para que el que la lea corra? Gloria a Dios. Escríbela en el corazón. ¿Cuánto quieres perder que de todas esas libretitas que dimos, solamente si acaso el 1% la está usando? ¿Cuánto quieres perder?
Bueno, que en si ahorita primer los lugar, hermanos en pues, casita les hacemos un examen así rapidísimo, vas a mirar que la mayoría no te va a mandar fotos que está escribiendo en esa libreta. Esa libreta la agarraron, ¡pum!, la metieron en el closet por allá y está olvidada en el limbo. No creo, Ah, no creo. ¿no? No creo. A no ver, creo. levanten todas sus libretas para mirarlas entonces allá en casita. Ajá. Ajá. No, hay que darle uso, hay que darle uso a eso. Sí. Para eso se nos fue entregado, para eso se nos dio, amén. Así es de que todos atentos ahí para tomar notas, ya que es muy importante, como decía mi hermano Elías, cuando uno toma notas, se le graba, se le queda grabado en la memoria, en la mente, eso que escribió. A veces durante el mensaje surgen preguntas, surgen cuestiones de ese tipo, quizás dudas, ¿no? De lo que a veces se está escuchando, o en algunas ocasiones como que a veces vienen pensamientos donde uno dice, wow, ahora entiendo lo que antes no entendía. Y eso es importante que tomemos nota, porque Dios nos aclara la mente, nos aclara la visión cuando estamos recibiendo la palabra. Correcto. Sí, imagínate si no se hubiera escrito la palabra que Dios dictó, Imaginemos. no tendríamos nosotros la palabra del Señor, la Biblia. Así es que es muy importante, y Dios lo sabe, hermanos, de que las escrituras han sido escritas no ayer ni antier, sino muchos años atrás, y quedaron para que nosotros hoy podamos también de esto que se habló y se escribió, nosotros podamos, hermanos, leerla y ser bendecidos a través de ella. Gloria a Dios, amén. Bueno, 66 libros son la recopilación de muchos libros que estaban circulando en el primer siglo, segundo y tercero más que todo, y luego nosotros ahora tenemos lo que conocemos como la Biblia, que significa conjunto de rollos inspirados, pero que en realidad es una recopilación entre muchos libros que quedaron pues sin canonizarse cuando se hizo el canon de los 66 libros. Algunos tienen 74, algunas iglesias por ahí, pero en realidad es más correcto el 66 por muchas razones, pero como no vamos a hablar de eso, mejor para qué le agregamos, ¿verdad? Hablamos mejor del tema que corresponde hoy, que es el tema de los dones del Espíritu, del Espíritu Santo. Y yo quiero mencionar acerca de los dones, hermano, porque, mire, si una de las cosas todo creyente debe de entender y saber, y por eso lo quiero proyectar en la pantalla, para que los hermanos en casita puedan verlo con más claridad en la pantalla. Por favor, hermanos, hermano que estás en cabina, sígueme con cada pantalla para que podamos nosotros irle dando a los hermanos más de cerca la información del por qué es importante los dones del Espíritu Santo en la iglesia. ¿Cuáles son los dones que el Espíritu Santo quiere, o mejor dicho, no quiere, ha dado a la iglesia? Pero que la iglesia tiene que buscar los mejores dones. Entre ellos están el de profetizar, dice el apóstol Pablo, porque el que profetiza edifica a la iglesia. Entonces es muy importante edificar a la iglesia con una palabra fresca del Señor. Yo sigo creyendo que Dios tiene, hermanos, ministerios en el tiempo presente. Yo sé que hay un gran debate sobre eso, pero pues es muy respetable. Cada quien puede creer en el Dios que quiera creer. Si usted quiere creer en un Dios minusválido, pues es su derecho de que usted crea en ello. Pero yo les sugiero que crean el Dios de la Biblia. Y el Dios de la Biblia no ha dejado de hablar. El Dios de la Biblia sigue hablando. Y aparte de eso sigue dictando, posiblemente no revelación, hermano, fundamental nueva, pero sí viene hablándonos acerca de ministerios y manifestaciones de dones. Muchas veces me han dicho a mí, pero es que ya no hay profetas en el Nuevo Testamento. Los profetas profetizaron hasta Juan. Pero fíjese que yo veo a varios profetas en el Nuevo Testamento, después de Juan. Por ejemplo, cuando Silas descendió de Jerusalén a la iglesia de Antioquía de Siria, donde estaba Pablo y Bernabé, él venía de la iglesia de Jerusalén como profeta. Ya era profeta. Entonces dice que siendo él también profeta, así dice la escritura. Usted lo puede leer, el capítulo 14, 15 del libro de los Hechos,
Y luego después usted va a mirar más adelante en el capítulo 17, si no me equivoco, 19, no recuerdo bien el pasaje ahorita, donde Agabo está profetizando de lo que viene sobre aquella región, y también le profetiza el apóstol Pablo. Entonces, ministerios proféticos sí hay, nada más que se ha abusado mucho del ministerio profético, y hoy en día tenemos más, y no voy a hablar de los ministerios hoy, voy a hablar de los ministerios el domingo. Más que todo tengo en el corazón continuar con esos dones, los dones ministeriales, pero sí quiero mencionar acerca de que hoy en día tenemos demasiados, no sé si llamarles profetas o adivinos, no sé cómo se llaman ahora, hermanos, se llaman videntes también, creo. Y lo digo, yo creo, soy una persona que cree en las sobrenaturalidades. No piense usted de que por lo que estoy diciendo, yo soy una persona que no cree en los dones o en las manifestaciones sobrenaturales. Es todo lo contrario. Yo creo en un Dios completamente sobrenatural, que Él se manifiesta al mundo y a la iglesia como Él le da la gana, y también como Él ha establecido. Ya la iglesia, Él ha establecido que se va a manifestar a través de los dones del Espíritu Santo. O sea, por medio del Espíritu Santo se va a manifestar a la iglesia. Ahora, yo quiero que comprendamos algo muy importante antes de que usted le dé lectura al pasaje, o si ya le dio lectura, pues qué bueno, porque este pasaje habla acerca, ahora bien hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Pero yo quiero que vayamos en la pantalla a ver 1 Corintios 12, 4, 5 y 6 para entender el concepto de lo que Pablo estaba diciendo, mientras yo le termino de mencionar que cuando el Señor habla acerca de los dones en la iglesia, está hablando acerca de que los dones están en la iglesia. Lo único que le corresponde a la iglesia es alcanzar esos dones. Le corresponde buscar esos dones que ya están en la iglesia. Eso quiere decir que hay personas que pueden pasar toda su vida teniendo todo el manjar servido en la mesa y nunca tener una experiencia personal porque no quisieron, porque nunca tuvieron el anhelo, no tuvieron el deseo de poder obtener un don. O algunos tienen dones por la gracia del Señor y ni siquiera se han dado cuenta, y hay que ubicarlos, hay que moderarlos. A otros hay que filtrarlos para poder evidenciar si son dones de Dios o no son dones del Señor, porque en todo se mete el adversario. Y si en un lugar está más metido el enemigo, creo yo que es en la iglesia, porque en la iglesia hay personas que hemos salido de las garras del mundo, del sistema, y también de las garras del imperio satánico, de las tinieblas. Y el mundo pues no le preocupa, porque el mundo lo tiene bajo su dominio. Es lo que dice Efesios capítulo 2, y Juan también habla que el mundo entero yace bajo el poder del maligno. Entonces no hay preocupación por el enemigo. Pero todos aquellos que hemos salido, creo que está el adversario muy preocupado para que la iglesia, si bien es cierto, pueda venir a los cultos, ser una iglesia religiosa, cristiana, ser rutinaria, ser una iglesia que cante alabanzas al Señor, venga al culto y piense que la idea de Dios es que vengan, cantemos, dancemos, aprendamos un poquito de la Biblia y lo que se nos quedó bueno, y si no, pues ni modo, y nos vamos y se acabó. Pero no, la Biblia dice que tenemos que buscar abundar en los dones del Espíritu. ¿Por qué? Porque los dones del Espíritu, hermanos, van a ir marcando el avance en la iglesia del Señor. Si la iglesia no está avanzando, entonces la manifestación de que no está avanzando es que no ha alcanzado dones. Y no quiere decir que no estén, los dones están, pero no han alcanzado los dones porque no ha habido el deseo, ni el anhelo, ni tampoco la búsqueda, ni el pedir de los dones para ponerlos al servicio del Señor. Muy bien, entonces voy a pedir a Carlos que lea ese pasaje completo para poder entrar en detalle, y nos vamos rapidísimo para mirar lo que le quiero mencionar. Desde el verso 4, ¿verdad? Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo.
Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero es el mismo Dios el que hace todas las cosas en todos. Pero a cada uno se le da la manifestación del Espíritu para el bien común. Pues uno es el que da, pues uno o a uno le es dada palabra de sabiduría por el Espíritu, a otro palabra de conocimiento según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidad por el único Espíritu, a otro poder de milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otros diversas clases de lenguas y a otra interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, distribuyendo individualmente a cada uno según la voluntad de Él. Muy bien, entonces ahí podemos ver nosotros que hay una diversidad de dones, hermanos, y también involucra los dones ministeriales, pero termina diciendo que quien los distribuye es el mismo Espíritu, o sea, es el mismo Señor que distribuye los dones. Y cuando hablamos de los dones del Espíritu Santo en la iglesia, debemos de considerar, hermanos, el entender que la iglesia de hoy necesita regresar a abundar, necesita regresar en abundar en los dones. Eso es lo que debemos de considerar, porque es importante que la gente sepa de que nosotros, después de habernos convertido o haber creído, debemos de alguna forma buscar la manera de que abundemos en los dones, como dice el pasaje, ¿no? Del libro de 1 Corintios, que hay que buscar abundar en los dones. Entonces, debemos de ver de que el llamado es para toda la iglesia, después de convertirse, a que tiene que haber un seguimiento, una búsqueda en manifestar que hemos adquirido dones. Fíjese que los dones, hermanos, van a marcar el avance en la iglesia del Señor, porque la iglesia que no tiene dones es una iglesia hasta cierto punto incompleta, porque si está el Espíritu Santo, no solamente nos vamos a concentrar en los frutos del Espíritu, hermanos, sino que vamos también a buscar los dones del Espíritu. Entonces vamos a tener 9 frutos del Espíritu, 9 dones sobrenaturales del Espíritu y los 7 convencionales, que voy a hablar ahorita rapidísimo si me da tiempo. Pero de cualquier forma, lo que quiero que la iglesia entienda es de que después de una conversión genuina, después posiblemente de haber sido bautizado en agua, lo que sigue es la búsqueda intensa de los dones del Espíritu. Desde luego que para que se puedan adquirir los dones, pues hay que buscar también la santificación, aunque Dios en su misericordia da y reparte dones conforme a su gracia, pero yo voy a hablar de eso ahorita para que entendamos un poquito eso. Entonces, tenemos que buscar los dones y abundar en ellos, como en el principio se vio esta manifestación, hermanos, de los dones, entendiendo esta parte. Los dones deben de ser activados hoy en la iglesia, inmediatamente. La activación de los dones viene primeramente por la voluntad de Dios. Dios permite que se activen los dones porque Él permite que se alcancen de alguna forma. Hay gente que tarda en alcanzar dones, hay gente que los alcanza inmediatamente porque su fervor para pedir y buscar y desear ser usado por el Señor es intenso, es fuerte. Claman, suplican, piden, alegan, abogan, o sea, tantas cosas. Hay gente que no aboga nunca, hermano, y por eso no tienen dones, porque ni siquiera piden a la gracia, a la misericordia del Señor y se conforman con tener frutos. Y yo conozco muchos cristianos que dicen, yo no tengo dones, porque eso de que estar que pipiripau y que todo eso que es puro cuento. Pero bueno, es porque ellos no han experimentado. Así me dijo un pastor bautista, y perdón que diga el nombre bautista, pero es mi amigo, el pastor hace años atrás, bautista conservador. Veníamos en aquel entonces de la misma congregación y él era mi arduo enemigo, porque yo tenía unas experiencias diferentes estando con mis hermanos bautistas, muy lindos por cierto, los bendecimos, hermanos. Y de repente
en una ocasión me lo encontré con su esposa y me cuestionó y me dijo, explícame algo vos, porque era de Guatemala, me dice. Explícame, estaba yo orando con los hermanos porque era también líder de jóvenes. Y me dice, y me pasó algo que no entiendo, me dice. Explícame, me dice. Ya ves mi casa, dice, estamos alrededor de la alberca, me dice. Y estábamos agarrados de las manos. Y pues nosotros ya sabes cómo oramos. Me digo, sí. Y le dije yo a un hermano, pues empieza tú a orar. Y empezó a orar, hermano. Pues eran un circular de jóvenes, ¿no? Alrededor de una alberca. Y de repente el Espíritu Santo los llenó y se manifestó. Y los jóvenes empezaron a hablar en lenguas. Y empezaron y querían hablar en un lenguaje normal y empezaron a hablar en lenguas, orando en la alberca. Estoy hablándole de personas que no creen que hay una manifestación sobrenatural de hablar en lenguas en el tiempo presente. Y entonces de repente todos nos asustamos, vos, me decía, y no entendimos. Y aún no entiendo, me dice. Y luego el siguiente empieza otro a orar aquí y luego otro aquí y todos. Y me pasa a mí, vos, me dice. Así me decía. Y entonces me dice, explícame vos qué me pasó. Yo le dije, te llenó el Espíritu Santo, te bautizó con su Santo Espíritu y por eso tuviste la señal de hablar en lenguas. Entonces, en lo personal, a mí me pasó una experiencia similar cuando yo no conocía del Señor. Bueno, yo ya conocía del Señor, perdón, me refiero yo que estaba pequeñito y apenas estaba conociendo de este otro ángulo de la iglesia, donde se mueve más las manifestaciones del Espíritu, orando temprano en la mañana. El Señor me llenó con su Santo Espíritu y empecé a hablar en lenguas, hermano. Años atrás, una experiencia muy sobrenatural que a mí me marcó porque mi rostro se llenó completamente de aceite, algo muy, muy lindo, una unción muy linda que surgió en ese momento. Pero repito nuevamente, eso fue viene por causa de la voluntad y la gracia de Dios, que a veces algunos reciben dones, hermanos, y otros por causa de la imposición de las manos también que se trasladan. Ya ve el apóstol Pedro, no sé si me alcanza el controlito mejor, mija, para que podamos mover esto mejor. Y entonces el apóstol Pedro, orando, dice que la gente era llena del Espíritu Santo. Primera de Corintios, Hechos capítulo 8, ¿no? Cuando llegó a Samaria el evangelio. Y entonces Felipe echó fuera demonios, sanó a los enfermos, etcétera, etcétera. Y luego después viene el apóstol Pedro y viene prácticamente, gracias, viene poniendo las manos con Juan. Y dice la Biblia que ellos eran llenos del Espíritu Santo y empezaban a hablar en lenguas. Ahora, yo sé que hablar de todo esto para muchas iglesias es muy, muy difícil porque han sido enseñados a que los dones del Espíritu no existen para este tiempo. Pero yo creo que sí existen, porque los que hemos experimentado una manifestación sobrenatural del Espíritu Santo sabemos que el Espíritu Santo vino a la tierra para santificar a la iglesia, si bien es cierto, pero para adornarla con los dones y con los frutos, para que la iglesia dé el fruto que tiene que dar como buen cristiano, como una persona nacida de nuevo, pero también como alguien que está siendo adornado para el encuentro con su amado. O sea, cuando una novia se va a casar, tiene que tener adorno. No se va a ir ahí toda cuachalota a casar con el novio, hermanos, porque posiblemente que el novio va a decir, ¿tú quién eres? Yo no te conocí así. Te quiero más bella, más bonita. Entonces los dones vienen a hacer esa función, hermanos, de trasladar. Y por eso Pablo también decía, anhelo ir a vosotros, a los Romanos capítulo 1, a fin de impartirles algún don espiritual. ¿Cómo lo iba a hacer? A través de la imposición de manos. Entonces, la imposición de manos se ve constantemente, por ejemplo, en primera de Timoteo capítulo 4, verso 14. Hermanos, ahí dice, no descuides el don espiritual que está en ti, que te fue conferido. Note bien cómo fue conferido este don. Véalo bien, los hermanos que están en casa. Por medio de la profecía con la imposición de manos del presbiterio. Entonces, ahí hay un presbiterio poniendo manos. Por eso, cuán es importante pedir oración para recibir dones. Que la gente dice, yo quiero tener un don, entonces vamos a poner las manos para que reciban dones. Si la gente no quiere avanzar, pues hermano, pues ¿cómo le hacemos?
Entonces tenemos que clamar a la gracia del Señor para que el Señor active los dones en la iglesia, los reparta, los active, hermanos, y de esa forma haya creyentes que tengan dones. De otra manera, para eso se llama a la gente al altar, para orar por ellos, para imponer las manos y trasladar algún don o activar algún don para que se manifiesten los dones. Bueno, el libro de Strong, que es una de las concordancias muy buenas para poder buscar qué significa don, marca que este tipo de don, porque hay diferentes dones en la Biblia, se conoce como un caris o carisma. Carisma significa gracia o una facultad, hermanos, dada por Dios, entre otros sinónimos que podemos ver nosotros ahí, pero que están enseñándonos que están dentro. O sea, cuando el presbiterio puso las manos sobre Timoteo, trasladó un caris o un carisma, hermanos, que es precisamente el término para identificar los dones del Espíritu, los carismas del Espíritu Santo en el griego. Entonces, que se trasladan a través de la imposición de las manos. Primera de Corintios 12:4 dice, y también Romanos 12:6, acerca de los dos tipos de dones. Yo quiero que Carlos o Elías, alguien los lea, por favor, para que me ayuden a leer los versos rapidísimo. ¿Lo tienen, hermanos? ¿Me van siguiendo, sí o no? Sí, Romanos 12:6 al 8 y 1 Corintios 12:4. Aunque aquí se lo puedo leer yo porque ahí se los voy a poner también, pero yo quiero que ustedes lo lean para que los hermanos lo escuchen. Pero teniendo dones que difieren, según la gracia que nos ha sido dada, usémoslos, dice, si el de profecía úsese en proporción a la fe, si el de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que da con liberalidad, el que dirige con diligencia, el que muestra misericordia con alegría. Correcto, esos son los dones convencionales que estamos hablando, pero que también, cuando usted los revisa en el griego, se traducen como caris, que son carismas, que da el Espíritu Santo, que tienen que ver con el servicio y con los dones sobrenaturales, o del grupo de los dones sobrenaturales. Adelante. Corintios 12:4. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Los dones del Espíritu Santo, la Biblia, la palabra del Señor los divide en dos grupos que acabamos de mencionar. Los 9 dones sobrenaturales que vimos ahorita, que vamos a revisar, y los dones de ayuda ministerial que mencionó el hermano Carlos, sobre los dones de convencionales de ayuda, de dirigir, de servicio, y todos esos dones, hermano, que no muchas personas anhelan. Muchos anhelan hacer milagros, profetizar y todas esas cosas, pero no anhelan a veces servir o dirigir grupos, o también trabajar en la enseñanza, no como dones primarios, sino como ayudas de enseñanza dentro del ministerio, con un don, porque una cosa es el don de enseñanza y otra cosa es el ministerio magisterial, muy distinto. Entonces hay dos grupos que hay que analizar rápidamente, y vamos a ver el primero, para que podamos entender que contiene los 9 dones sobrenaturales, que se dividen en tres grupos, según 1 Corintios 12, del verso 8 al 10. Usted lo va a mirar ahí. Ahí están los tres grupos, hermanos, prácticamente, que estamos viendo aquí. Vamos a mirar el primero. Habla primero, váyame siguiendo con la cita, hermanos, por favor, ahí, ustedes que me están ayudando. No importa quién la vaya a dar, pero vayan preparando esa cita para que la leamos, que habla acerca primeramente de los 3 grupos de inspiración, hermano. En los 3 grupos de inspiración está, como inciso A, el género de lenguas, que equivale al mensajero o el mensaje en lenguas también, que se puede interpretar
yo ponía comentarios aquí, se los voy a decir rápidamente, pero se los voy a poner en pantalla de igual manera para que usted los tenga como referencia. Pero yo ponía acerca, porque hay mucha discusión con las lenguas espirituales. Yo quiero decirle que hay lenguas, hermanos, sobrenaturales. Si yo no hubiera experimentado jamás el Pentecostés en mi vida, yo diría, bueno, todo mundo ha hecho un espectáculo de esto, pero vive el Señor que yo experimenté. Esa experiencia de Pentecostés, de empezar a hablar en lenguas sin que nadie me impusiese las manos, sin que nadie, simplemente experimentar esa manifestación sobrenatural de sentir al Espíritu Santo, llenarme completamente, aparecerse enfrente de mí y empezar a hablar en otras lenguas. Esa experiencia la puede tener la iglesia, porque después de haberse convertido, la iglesia necesita trabajar en su santificación para el alcanzar, amados hermanos, a su tiempo los dones del Espíritu. Porque cuando hablamos de santificación, estamos hablando de entrega, de apartarse. Es lo que significa el término santificarse. Significa apartarse. Apartarse para darle lugar al Espíritu Santo que venga a ministrar y bendecir y adornar la vida de un creyente con la manifestación de dones del Espíritu. O sea, si usted me dice que la iglesia no tiene que tener dones, yo le digo que usted está mal educado espiritualmente hablando. Toda la iglesia tiene que tener dones. Y por favor, cuando hablamos de dones, no confunda los dones del Espíritu con los talentos humanos que el Señor da. Porque Dios ha hecho a personas talentosas, que muchos dicen, ¿qué don tiene este? No, tiene talento, posiblemente para tocar, para interpretar, pero no necesariamente puede ser un don. Tiene talento para hacer ciertas cosas, pero no necesariamente es un don. El talento es una cosa y el don es otra cosa. Entonces, el don es dado por el Señor. Entonces, cuando hablamos del género de lenguas, como en el grupo de los tres manifestaciones, o sea, 3 dones de inspiración de los 3 grupos, hablando del primer grupo, de los dones sobrenaturales del Espíritu Santo en la iglesia, que están para toda la iglesia, primeramente es el género de lenguas, o sea, el género de hablar en lenguas. Y aquí le voy a mostrar que en Hechos capítulo 2, versos 7 al 8, ahí están hablando claramente que las lenguas que se manifestaron ahí fueron idiomas, hermanos. Entonces fueron idiomas como para las naciones, idiomas que tenían que ver con cualquier clase de idioma que podría usted mencionar. Pero si usted va a Primera de Corintios, capítulo 13, verso 1, usted va a encontrar ahí que Pablo identifica también que hay lenguas angelicales, hermanos. Me explico. Por eso dice, si yo hablar en lenguas angélicas, humanas o angélicas, ¿no? Es lo que dice el verso. ¿Cómo dice el verso? Humanas y angélicas. A ver, léelo. Si yo hablara lenguas humanas y angélicas, Ajá. pero no tengo amor. Sí, pero eso ya es irrelevante en este momento, porque queremos marcar primeramente que lo que el Señor está marcando a través de este pasaje es la evidencia de que alguien puede hablar lenguas humanas, idiomas y la de los ángeles. Ay, los ángeles no tienen lengua, pastor. ¿Y quién le dijo a usted que no tienen lengua si es una creación? Toda creación tiene su lengua. Y de alguna forma, en manifestaciones, Dios ha permitido que haya manifestaciones de lenguas angelicales. Pero más adelante usted va a mirar que el apóstol Pablo habla de las lenguas espirituales. O sea, una lengua que viene directamente como un idioma especial que tiene aquel que recibe la llenura del Espíritu Santo y la señal de hablar en lenguas que ni siquiera el diablo entiende, porque no es un idioma de la tierra, es un idioma del cielo. Es un idioma de espíritu a espíritu. Capítulo 14 de Primera de Corintios, léase todo el capítulo, ahí está escrito. Y usted lo va a mirar, que dice que cuando alguien habla en lenguas, no habla a los hombres, sino que habla a Dios, porque habla misterios. Entonces, ya llevamos 3. Por eso la Biblia habla, voy a regresar en el primer grupo, que hay género de lenguas, porque género significa que es más de uno. Géneros, dice otra versión. Aquí puse género, pero es géneros de lenguas.
Muy bien, vamos a ver al inciso B, el don de profecía dentro del grupo de inspiración. Este don se manifiesta para edificación, consolación, exhortación. 1 Corintios capítulo 14, verso 13. Ahí lo puede ver usted. Y también vamos a mirar Primera de Timoteo 1:18, que cuando dice conforme a las profecías que antes se hicieron en cuanto a ti. Ahí está corroborando, hermanos, de la profecía que es verdad, es real. No se ponga usted por la red a preguntar, ¿y dónde están los profetas? ¿Y dónde están los que profetizan? No, sí, yo sí creo que hay ministerios proféticos. Pero también creo que en un tiempo, hermano, de trato para con el hombre, Dios quita a sus profetas de la tierra y los aparta y permite que se encueven. Mientras pasa el trato, hermano, como en Israel, en el reinado de Acab, cuando Elías profetizó que por 3 años y medio no iba a caer lluvia, y así fue hasta el tiempo que el Señor le habló a Elías que volviera a profetizar para que cayese lluvia. Pero mientras tanto, Dios quitó al profeta Elías del pueblo y lo encerró y lo apartó. Entonces yo sí creo que no porque de repente surjan situaciones difíciles en el mundo, ya podamos nosotros decir como todo mundo, ¿y dónde están los profetas? A ver, como diciendo no hay profetas. No, profetas sí hay, hermanos. La Biblia dice que hay profetas ministerialmente hablando y que hay dones de profecía como los que estamos hablando aquí, que no necesariamente es un ministerio profético, pero que es una persona que tiene un don para profetizar dentro del grupo de inspiración, porque la profecía es una inspiración o una revelación que Dios da para que el que profetice o pregone o declare o anuncie al pueblo que es necesario que se levanten los profetas dentro de la iglesia y los que profetizan dentro de la iglesia del Señor, y que el pueblo aprenda a crecer y tener fe y creer en el Espíritu Santo, que no solamente tiene frutos, sino que también tiene dones sobrenaturales, entre ellos el de inspiración. Voy rapidísimo al de interpretación de lenguas. Este es cuando alguien profetiza, habla en lenguas, perdón, y el hablar en lenguas es una lengua para mensaje en lengua, para interpretar. Entonces hay personas que tienen la capacidad de interpretar. A mí me ha pasado muchísimo, hermano, todo esto en el pasado. He tenido experiencias extraordinarias. No voy a negar la unción profética, desde luego yo creo, Dios me ha mostrado a mí tantas cosas que a mí no me cabe la menor duda. He visto cosas acontecer antes de que sucedan, otras no, porque yo no soy Dios, solamente soy un vaso que posiblemente Dios activa en un momento dado para mostrar una necesidad o hablar o descubrir ciertas cosas, porque me han pasado muchísimas veces y las he visto, hermanos, y las he comprobado y se han cumplido al pie de la letra tal y como yo las he visto. Pero bueno, esa es mi experiencia. Usted puede tener la propia suya, pero usted busque las suyas. ¿Acaso interpretan todos? 1 Corintios 12:30, ahí está, el de interpretación de lenguas. Es la capacidad dada del Espíritu Santo para interpretar el mensaje en lenguas de alguien que habla en lenguas, que tiene mensaje, o aún las que han recibido el mismo de Dios. 1 Corintios 12:30 dice, ¿acaso todos interpretan? Entonces Pablo estaba hablando a la iglesia que sí había un grupo de personas que tenían la capacidad para interpretar. Gracias, hermanos, por estar tan altos hablando, muchas gracias. Muy bien, 3 de revelación. Vamos a ver el otro, hermano, el segundo grupo, 3 de revelación. Muy bien, inciso A, palabra de ciencia. ¿Qué es la palabra de ciencia, hermano Carlos? ¿Qué es la palabra de ciencia, hermano Elías? Ok, la palabra de ciencia es la virtud para conocer el pasado, hermanos. Es para conocer el pasado y traerlo al presente. En pocas palabras, cuando alguien le dice tengo una palabra de ciencia, es porque Dios está viendo algo que te pasó. Está trayéndote al presente algo, hermano, que está. Ahora, si fuera una palabra de sabiduría, ese es otro tipo, se lo voy a mostrar ahorita. Pero la palabra de ciencia es mostrar algo, hermano, por ejemplo, la experiencia de Juan capítulo 4, versos 17 al 18.
¿Qué le dice el Señor, hermanos? ¿Qué les dice el Señor? En Juan capítulo 17 al 18, hablemos de la experiencia de ¿quién? De la samaritana, correcto. Voy a dejar a los hermanos que lean el verso para que los que están en casa lo puedan escuchar. Verso 17. Y 18. Y luego lees el 29. Respondió la mujer y le dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido. Esa es una palabra de ciencia. Entonces, ahora viene el 29. ¿Qué dice el 29, Elías? ¿No tiene verso 29? Ok, estás en el capítulo de, tal vez primero de Juan. 29 dice, venid, Ajá. ved a un hombre que me ha dicho todo lo que yo he Me ha dicho todo lo que yo he hecho. Es una palabra de ciencia. Descubrió por la palabra de ciencia. Entonces necesitamos los dones del Espíritu activos en la iglesia. No una iglesia pasiva. No una iglesia que no tenga dones. Porque tu avance se va a mirar en los dones. No solo en los frutos. Porque muchas veces ni frutos ni dones. Y algunas veces frutos, pero no quieres nada que ver con los dones. Y cuando tú estás hablando del Espíritu Santo, tú tienes que querer ver completamente con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo quiere que tú tengas que ver con frutos y con los dones del Espíritu Santo, como iglesia del Señor. Palabra de sabiduría en el segundo grupo, hermanos, de los 3 de revelación. Primero, palabra de ciencia. El segundo, palabra de sabiduría. ¿Qué es la palabra de sabiduría? La virtud dada por Dios para conocer el futuro. Aquí sí léanse rapidísimo Hechos 11:28, hermanos. Los hermanos en casa lo están viendo, pero quiero poner a trabajar a los hermanos. ¿Lo tienen, hermano Elías? Y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que ciertamente habría una gran hambre en toda la tierra, y esto ocurrió durante el reinado de Claudio. Correcto, pero ustedes van a mirar que este Agabo, antes de eso, hermanos, o después de eso, perdón, agarró un cinto y dice que Agabo era profeta, dice la Biblia. Así lo dice claramente que era profeta. Ya estamos en el Nuevo Testamento, para aquellos que dicen que no hay profetas en el Nuevo Testamento. Capítulo 13 del libro de los Hechos dice que había profetas y maestros en Antioquía. Entonces había profetas, hermano. Verso 1, capítulo 13, verso 1. Entonces en otro pasaje habla de Agabo, que dice que agarró el cinto y dijo: a quien pertenece este cinto, así dice el Señor que le va a pasar a este hombre. Y así le pasó, que fue al apóstol Pablo, fue llevado preso, hermanos. Entonces, cuando hablamos de la palabra de sabiduría, estamos hablando de alguien, hermano, que tiene la virtud de Dios para dar a conocer el futuro. Con una palabra que se proyecta, que viene a decir: estoy viendo que va a pasar esto por palabra de sabiduría. Esa no es palabra de ciencia, es palabra de sabiduría. Porque está sabiendo lo que viene. La palabra de ciencia es que está conociendo el pasado o el presente de la persona. Y se lo está trayendo a su presente. Muy bien, entonces ahí en los 3 de revelación, ¿verdad? Vamos en el segundo, vamos por el tercero. Este se conoce como el discernimiento de espíritus. Y el discernimiento de espíritus, hermano, está hablando del conocimiento y discernimiento de qué clase de espíritu se mueve en una persona. Hechos 16, 16 al 18. Ahí puede usted mirar a una mujer que estaba profetizando, una pitonisa, que le daba muchas ganancias. Puede leerlo, hermanos, para que los hermanos lo tengan y sepan de qué estoy hablando. Y sucedió que mientras íbamos al lugar de oración, nos salió al encuentro una muchacha esclava que tenía espíritu de adivinación, la cual daba grandes ganancias a sus amos adivinando. Hasta estas siguiendo a Pablo y a nosotros, gritaba diciendo: estos hombres son siervos de Dios, del Dios Altísimo, quienes os proclaman el camino de salvación, y estos
Y esto lo hacía por muchos días, más desagradando esto a Pablo, se volvió y dijo al Espíritu: te ordeno en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquel mismo Ahora, momento. aquí yo quiero hacer hincapié, hermanos, que lo que este espíritu pitonizo en esa mujer estaba hablándole a la gente de Pablo y de Silas, hermano, era verdad. Entonces el diablo va a utilizar la verdad para ocultar una gran mentira también. Y por eso hay que tener cuidado con los que profetizan dentro de la iglesia. Hay que tener discernimiento en lo que profetizan. No se trague todo, hermano, que de esos que tienen sueños, de esos que tienen visiones y que pretendan pensar que todo lo que tienen es de Dios, porque no. El diablo va a usar la verdad y también va a usar la mentira. ¿Cuántas veces no me ha pasado a mí, hermano, que me han traído sueños, me han traído visiones, me han traído profecías, me las han dado? Por cierto, hace poco me llamó una persona y me dio una profecía que por un momento me puse a pensar. Yo dije: Señor, ¿tan malando? Me dijo: hermano, pero ¿hasta para qué le digo? Yo me puse a pensar, yo me puse a orar. Dije: Señor, ¿será que estoy así? Y de repente el Señor, hermano, me empezó a hablar a mi corazón, soy franco. Y me dijo: ten cuidado, porque no todo lo que la gente dice viene de mí. Y entonces yo empecé a analizar la profecía, hermano, y empecé a investigar qué había en mi corazón. Y yo dije: no puede ser, hermano, no, yo no acepto esto. Pero ¿cómo se llama eso? Aprender a discernir el espíritu de esa persona que viene. Así te dice el Señor: en 2 días vas a caer como muerto. Así te dice el Señor: hasta ahorita no has hecho nada. Y tú tal vez has sido el mejor trabajador, hermano. Así te dice el Señor: no me has buscado y a lo mejor tú estás orando. O por el otro lado viene otro y dice: así te dice el Señor, te miré llorando a la madrugada, clamando delante de mi presencia, y tú dormido, hermano. Entonces, yo no puedo negar que tenemos en la iglesia todo eso. Pero la iglesia tiene que, por eso mismo, pedir al Señor los mejores dones. Entre ellos está el discernimiento de espíritu, para que cuando alguien se mueva en el don de profecía, que regularmente el que profetiza, hermano, es muy emocionalista y todo piensa que viene de Dios. Y no, el enemigo también se filtra. También da sueños que no son de Dios. También le da una inspiración que no es de Dios. También revela una palabra o una experiencia que no es de Dios. Por eso hay que preguntarle al ángel, ¿no? Cuando se aparezca: ¿eres de los nuestros o eres de los que están contra nosotros, como Josué, ¿no? Que aunque era el Señor, que le dice: soy el príncipe de los ejércitos del Dios del cielo, hermano, era el mismo Señor. Pero hay que aprender a tener discernimiento, porque no todo lo que se sueña, no todo lo que se piensa, no todo lo que se inspira es de Dios. El que profetiza tiene que saber que está hablando en el nombre de Dios. Y el que da un sueño tiene que tener cuidado de lo que está hablando y asegurarse de lo que está hablando, y no decir sí, así es, solamente porque él piensa o ella piensa que así tiene que ser. Y no funciona así. Aquí está una experiencia que usted puede notar, que Pablo tuvo el discernimiento de poder decir: ah, caray, aquí está un espíritu del diablo hablándome verdad, pero yo lo reprendo en el nombre de Jesús, y terminaron presos por esa reprensión. Pero bueno, hay que tener cuidado con eso. Vamos al tercer grupo, los 3 dones que tanto se discuten hoy en día, los de poder, hermanos. ¿Dónde están los que hacen milagros? ¿Verdad, hermanos? Todo el mundo anda preguntando por ellos. Yo estoy hablando de cristianos en las redes sociales. Es vergonzoso ver todo ese tipo de comentarios, hermanos. ¿Dónde están los que hacen milagros solo porque hay un virus? Y si Dios lo ha permitido para tratar al mundo, así como en el tiempo de Elías permitió para que Israel fuera tratado y escondió a sus profetas, hermano, o permitió que se escondieran, ¿usted no piensa que hoy también el Señor puede estar hablando a sus siervos? No quiero que me hagas una sanidad. No quiero que me ores por ese virus. Quiero que termine el trato para con el mundo.
Ahora, si Dios levanta a alguien específicamente, hermano, yo creo que puede haber personas que han sido delegadas por el Señor para ir a orar por los enfermos que tienen coronavirus. Pero a mí el Señor no me ha dicho que vaya a orar por nadie, hermanos. Pero yo sí creo que hay personas que el Señor debe de estar activando en diferentes lugares que han estado orando por personas que tienen el coronavirus y se han sanado. Yo sí lo creo. Que no estén dando testimonio, pues queremos ver sus testimonios, dónde están, hermanos. Pero yo sí creo que el Señor, cuando Él quiere, oculta a sus ministros y les prohíbe utilizar los dones. Porque los dones no son para utilizarlos a nuestro gusto, son los dones del Espíritu para poder edificar a la iglesia o glorificar el nombre del Señor. Pero si el Señor está tratando y está permitiendo una ola de trato en el mundo, yo estoy seguro que el Señor puede dictarle órdenes a los ministros de no orar por la gente para que se sane, sino que todo esto pase normalmente hablando, o por el otro lado, puede también orar para que se sanen. Puede levantar miembros, ministros, hermanos de poder, que sean usados o que no sean usados, pero los levanta. Entonces, el tercer grupo de los dones del Espíritu, hermanos sobrenaturales, se compone de 3 dones de poder. El primero de ellos es el don de fe. El don de fe funciona, le voy a explicar cómo. Yo he conocido casos, hermanos, de personas que han ido con una fe tan grande a orar por regiones donde nunca ha llovido. Bueno, no se ha llovido, pero me refiero que no ha llovido como llueve regularmente. Hay regiones que realmente no llueve. Pero que han ido a declarar la palabra y a orar por esa región y les ha caído lluvia. Yo conozco, hermano, hombres de Dios que han actuado en fe tan grande, tan poderosa, que tienen testimonio de haber resucitado muertos. Está como la viejita, la esposa del apóstol Mariano Ricachet. Una de ellas, le preguntaron al apóstol, hermano, ¿y su esposa predica? No, dice, ella no predica. No predica. ¿Y entonces qué hace? Ella solo resucita muertos, dice. Eso es todo. ¿Para qué quiere más, verdad? Y yo conocí un ministerio, hermano, tan poderoso que los ministros me contaban experiencias a mí. Yo no lo he vivido, yo nunca he orado para que resucite un muerto. Voy a ser claro, mi fe, hermano, puede estar muy grande, pero yo todavía no me atrevo a decir, a menos que el Señor me lo ordene o me caiga el don de fe y se active el don de fe y entonces sienta yo la capacidad para decirle a un muerto que resucite, pero hasta ahorita no. Yo he orado por columnas, por sordos, he orado por enfermos y se han sanados, he orado por personas que tienen escoliosis y la joroba se les ha quitado, he visto milagros sorprendentes, como la joroba, la columna empieza a moverse literalmente ante mis ojos. He orado por personas que tienen pies cortos y no estoy hablando de una pierna, estoy hablando del pie corto, que por toda su vida han estado y les ha crecido a su normalidad. Yo he visto milagros y yo creo en ese Dios de milagros. Pero, hermanos, Dios le reparte a cada uno conforme el Señor permite que se mueva. Y pues, y si podemos crecer, pues qué bendición, ¿no? Pero yo conozco hombres poderosísimos que han logrado hasta resucitar muertos. A mí no me ha tocado esa experiencia, hermanos amados. Pero tengo amigos ministros que ellos sí cuentan experiencias así. Y yo creo que un ministro no está mintiendo. Y hay testigos de esas experiencias. Claro, las noticias no las van a hablar porque van a pensar que todo eso es fabricado. Mire usted las grandes campañas que hacen de los hombres de milagros, dicen que se fabrican los milagros y ahí le buscan a ver cómo lo meten para decir que se fabricaron y denigrar que el Espíritu Santo está en la tierra para embellecer a la iglesia con los dones y los frutos del Espíritu para que la iglesia sea edificada y el nombre del Señor sea glorificado. Entonces hay dones de fe que funcionan para resucitar muertos, que funcionan para hacer que la sequía se calme. Por ejemplo, el Señor Jesús los utilizó para que haya multiplicación de panes. Yo conocí un hombre en California que tenía una olla de aceite que cuando él predicaba se le llenaba el aceite. Escuche lo que le digo, se le llenaba, hermano.
Y tenía su olla de aceite y tenía como más de 1000 personas y ungía a todo el mundo, se le vaciaba el aceite, lo ponía y se le volvía a llenar milagrosamente el aceite. Nadie le echaba aceite, ahí mismo se le llenaba. Ok, es una señal, pero es un milagro de todas maneras por la fe que se está actuando ahí. Entonces, hay un don de fe que provoca un milagro de multiplicación, como los panes, los peces, hermanos, calmar tormentas, etcétera, etcétera. Ahora viene el inciso B de este tercer grupo que tiene que ver con los milagros como los que mencioné, de milagros, hermanos, de ordenar a una columna que se enderece y que se endereza en el nombre de Jesús. Milagros de ordenar que un sordo oiga y que oiga. Milagros de enderezar una nariz, qué sé yo. Yo le hablo de mi experiencia, hermanos. He tenido muchísimos casos milagrosos en nuestro ministerio que nos han marcado y que podríamos hablar de ellos, hermanos, pero no nos alcanzaría el tiempo para hablar de testimonios. Lo que sí le quiero decir es que en el tercer grupo de poder de los dones sobrenaturales del Espíritu, que es el primer grupo general, está el don de hacer milagros. Que la iglesia, que el Espíritu Santo, quiere derramar sobre la iglesia para que haya personas que hagan milagros, que haya personas que se muevan en fe, pero no es a voluntad propia, es bajo la permisión del Espíritu Santo de Dios, pero en fe, desde luego, escuchando la voz del Señor de todo lo que Él quiera, porque le cuento, Él no va a sanar a todos, hermanos. Él no va a sanar a todos, es conforme a su voluntad, no es conforme a la voluntad del vaso. Sanidades, esto me gusta mucho porque habla plural y también milagros, hermano, plural. Y sanidades, plural, no una sanidad. He conocido gente, hermano, que se mueve como dentistas, como quiroprácticos, como sanadores de corazón, de riñones. He conocido, hermano, hombres de sanidades muy lindos, porque son dones que el Señor reparte a su iglesia. Ahora, ¿qué pasa con la iglesia? ¿Por qué la iglesia no tiene dones? ¿Por qué la iglesia, si cree en el Espíritu Santo, por qué la iglesia que dice que tiene al Espíritu Santo no tiene dones? Posiblemente porque se le ha olvidado que hay que buscarlos, hay que anhelarlos ardientemente, no una vez todo el día, todos los días, hasta que los tengas y manifieste los dones, porque los dones han sido repartidos a la iglesia. Ahí están los dones, pero tú no tienes dones porque no has buscado, no has pedido, no has creído que son para ti, y los dones del Espíritu el Señor los mandó para que tú puedas utilizarlos en la tierra. Pídelos para que el Señor te pueda usar y utilizar grandemente en los dones. Muy bien, ahí hay varios versos que estoy dando. Jesús multiplicando los panes, Juan 6:11, convirtiendo el agua en vino, Juan 2, 3 y 8. En la resurrección de Lázaro, Juan 11, 40, 44. Ahí estamos viendo nosotros claramente cómo se manifiestan, amados, los dones de poder, que son dones muy importantes dentro de la iglesia. Y por eso yo creo que la iglesia no debe carecer de dones, hermanos. No debe de escudarse, de decir, es que yo no tengo dones porque tengo muchos frutos. No, a veces ni siquiera tiene frutos y tampoco tiene dones. O muchos tienen frutos muy lindos, hermanos, del Espíritu Santo, de amor, de gozo, de paz, de paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza y todos los dones, pero no tienen dones sobrenaturales, ni tampoco convencionales, no quieren hacer absolutamente nada en la iglesia. Y le repito nuevamente que cuando se habla de los dones del Espíritu, se está hablando de los carismas, de los regalos, de las gracias, las dádivas, las capacidades del Espíritu que da para que la iglesia pueda funcionar y se vea hermosa y bella. Un cristiano con dones, hermanos, se ve bello. Un cristiano que no tiene dones no se ve tan bello. No se mira feo, pero no se ve tan bello. Pero una persona que tiene dones, principalmente cuando tiene dones de, hermano, que le voy a explicar ahorita, los que le quiero mencionar, del segundo grupo de Romanos 12:7,
que está hablando de dones no muy deseados por muchos, pero la Biblia nos manda a pedir los mejores dones. Porque estos dones, ¿quién no quiere hacer milagros? ¿Quién no quiere, hermano, hacer actos de fe? ¿Quién no quiere manifestar, amados hermanos, el poder de hacer sanidades o los dones de inspiración o de revelación? ¿Quién no quiere tener revelación? ¿Quién no quiere tener inspiración? Desde luego. Pero estos dones de Romanos 12:7 también se interpretan en el griego de la misma forma como carisma o caris del Espíritu. Está dentro de los dones que reparte el Espíritu Santo y se conocen como los dones, hermanos, convencionales. Y el primero es el don de servir. ¿Por qué no pedir un don de servicio? Donde haya personas que tengan el deleite, hermano, para servir dentro de un ministerio y que tengamos servidores en abundancia y que no carezcamos de servidores, amados hermanos. El de tener el otro, el de enseñar. Hablábamos que el don de enseñar no es el ministerio de enseñanza, hermano primario, sino que este es un don de enseñanza como ayuda ministerial en cuanto a la enseñanza interna. Hay gente que es muy buena para enseñar y ya se sienten maestros. Y hay que entender que el don de enseñanza es muy diferente al ministerio de enseñanza. Porque es un don muy diferente que vamos a hablar el domingo para que usted lo comprenda. Y usted en casita o aquí pueda notar de que el don de enseñar es muy necesario porque necesitamos personas, maestros de discipulados, maestros celulares, personas que puedan tener este don o que si no lo tienen pedir al Señor, decirle: Padre, dame el don de la enseñanza. Y desde luego lo primero que deben de hacer es meterse donde está la enseñanza. Hace años atrás, hermano, en el 94, si no me equivoco, sí creo que fue en el 94, yo tuve una experiencia con el Señor y recuerdo que el Espíritu Santo me habló en un sueño, porque yo creo que el Espíritu Santo habla a través de sueños y de visiones, que es el lenguaje del Espíritu, por cierto, y que Él se manifiesta como Él quiere. Y yo en aquel entonces estaba muy metido con el departamento de evangelismo, estaba trabajando como coordinador de evangelismo de la iglesia donde yo vengo, por cierto, y el Espíritu Santo me habló en aquel entonces y me dijo: ve y siéntate donde está la enseñanza. Así me dijo. Yo le dije: Señor, pero ¿por qué me voy a ir yo donde está la enseñanza? Y me dijo: porque la enseñanza afirma y establece la fe. Así me lo dijo solamente. Entonces yo desperté y curiosamente me puse a meditar. Yo dije: wow, donde está la enseñanza es el departamento de discipulado, dije yo. Entonces, curiosamente, estando afuera, llegando el fin de semana para entrar al culto, había una lonchera afuera y se acercó un coordinador de discipulados y me dijo: oye, Tito, ¿no has considerado en meterte al departamento de discipulados? Y cuando él me dijo eso, yo me acordé del sueño. Le dije: yo le entro. Ahí me aventé, hermanos, 7 años discipulando. 7 años. Desarrollando el don de la enseñanza. Desarrollando la capacidad para poder enseñar. Me aventé 7 años, hermanos, enseñando en diferentes lugares y trasladando la enseñanza que a nosotros se nos daba para enseñar a otros, pero eso era parte del formamiento. Pero eso surge cuando el Señor, como les digo, da por gracia los dones de acuerdo a su voluntad o se trasladan a través de la imposición porque la gente pide que se ore por ellos para recibir ciertos dones. Hay que pedir oración para recibir los dones, hermano, para servir al Señor y servir a la iglesia. Hay que pedir que se ore para que se trasladen dones. Y si no quiere que se ore por usted, pídalos ardiente y búsquelos ardientemente hasta que se los dé el Señor. Principalmente de este tipo. Servir y enseñar como don, que hace mucha falta. Porque llega una persona que necesita aprender doctrina y para eso están los discipulados. Necesita consolidar, pues para eso están las células, para ser consolidados, hermanos. Y bueno, ahí vamos. El tercer don de este grupo, del segundo grupo general,
de estos dones es el de exhortación. Necesitamos gente, hermano, que pueda exhortar dentro de las congregaciones, que pida al Espíritu Santo que le dé el don de exhortación. Y yo quiero decir que cuando hablamos del don de exhortación, hermano, no estamos hablando del don de regañar, porque el don de regañar no existe. El don de exhortar significa motivar, levantar, animar con una palabra. Hermano, aquel posiblemente que se ha caído, aquel que se ha desviado, aquel que se ha equivocado, o aquel que está pasando un desierto, un valle, una lucha, qué sé yo. Hay que dar una palabra de motivación, de animar, de aliento. Y no una palabra de regaño, de exhortación, pensando que tienen un don de regañar que no existe. El don de exhortación es motivar, levantar y animar, amados hermanos. Vamos a ver cómo lo dice el diccionario. Significa inducir a uno que con palabras, razones y ruegos a que haga o deje de hacer alguna cosa. Eso es lo que significa, hermano, motivar a una persona. Y ese es el don de exhortación que necesitamos en la iglesia. El cuarto don de este grupo, hermano, es el don de repartir. Y aquí hay algo muy importante, porque yo quiero que se lea el verso que está ahí, como dice la Escritura. Léelo, por favor, Romanos 12:8. ¿Alguien que lo pueda leer? El que exhorta en la exhortación, el que da con liberalidad. Ahí, el que da con liberalidad. ¿Qué significa liberalidad? De acuerdo al diccionario, virtud que consiste en el distribuir generosamente sus bienes sin esperar recompensa. También es generosidad, desprendimiento. O sea, no es que si tú le das algo al pastor, después se lo reclames. No es que si tú le das algo al Señor, cuando te vayas del ministerio, que Dios no lo quiera, por cierto, ¿verdad? A menos que te vayas a pastorear otra vez. Entonces, que hermano, no vengas y le digas, pero yo quiero irme, pero me quiero llevar mis diezmos. Eso sería pecado. Porque la Biblia dice que no le cobrarás el diezmo al Señor. Y hay mucha gente que toma esa desfachatez, porque cuando dan algo lo dan con una intención doble. Y por eso es importante entender que el don de repartir debe de ser con toda liberalidad. O sea, generosidad, sin esperar recompensa de que te vayan a dar a ti algo de regreso. Tienes que hacerlo y olvidarte de lo que hiciste y no estarlo refiriendo. Pero es que yo apoyé a la iglesia con esto. Pero que yo apoyé al pastor con esto. Por eso a veces yo ni me dejo que me den nada, hermanos. Y hago mal. Porque quiero decirles que es una bendición cuando alguien bendice a un siervo de Dios, a un hombre de Dios o a una mujer de Dios. Es bendición para aquel que da con liberalidad, con generosidad, pues. Muy bien, vamos terminando. El don de dirigir, que es el don de presidir, significa el que tiene el liderazgo, el mando o está al frente, hermano, de algo. Porque no todos nacen para estar atrás de un micrófono, quiero decirle. Hay gente que si estuviera aquí se le cambia el mundo, hermano, porque no tienen este don. Es un don poder estar al frente dirigiendo, que Dios da, no es para todos, hermanos. Por eso no todos en el mundo, por cierto, pueden ser directores, porque hay, hermano, personas que nacieron para ser jefes, quiero decirlo. Igual, en el Evangelio hay personas que nacieron para estar siempre en cargos de dirección. Son dones repartidos del Espíritu Santo de Dios. Rápido, el don de misericordia, de hacer misericordia, porque hay que tener este don, hermano, de hacer misericordia. Misericordia no cuando todo está bien, sino que Dios probará nuestro nivel de hacer misericordia a través de los hechos. Cómo estamos en el espíritu de misericordia, de acuerdo a Gálatas 6:1 y 2. ¿Quién quiere leer Gálatas 6:1 y 2, hermanos? Para que los hermanos entiendan. Ya voy terminando. Yo sé que esto me ha alargado un poquito porque es más una enseñanza regular como las que yo doy que simplemente interactuar de un tema. Adelante. Hermanos, aun si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarlo en un espíritu de mansedumbre. De misericordia. Sí, perdón. Sí, ajá. Bueno, aquí dice mansedumbre, correcto. Adelante. Mirándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sí. Llevar los unos las cargas
de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Sí. Bueno, entonces, lo que quiero decirle es de que cuando se refiere a este, hermanos, espíritu de misericordia, se está refiriendo al don, porque mire, hay un evangelio que se conoce como el Nuevo Testamento de Pablo Besson, por cierto, que no lo agregué aquí, pero usted lo puede buscar, que traduce los dones, los caris, como espíritus. Que dice que cuando habla de los dones, está hablando de espíritus repartidos por el Espíritu Santo, que son carismas del Espíritu. Entonces, el hacer misericordia es un don también, porque hay gente muy misericordiosa, hermanos. Yo quisiera tener ese don, soy franco. No quiere decir que no tenga misericordia, tengo misericordia porque he aprendido misericordia, pero otra cosa es que el Señor te dé el don de hacer misericordia. Porque necesitamos gente que tenga misericordia del perdido, número uno, de los hogares quebrantados, de los jóvenes que están perdidos en las drogas, de aquellos que viven abajo los puentes, de los alcohólicos, de los que están presos, hermanos, para que tengan el corazón de sacar el tiempo y sacrificar su vida, su tiempo, para ir a servir al Señor, proveyéndole un programa a estos grupos. Pero para eso Dios reparte dones. Pida al Señor los mejores dones, porque la iglesia no puede vivir sin dones. La iglesia no debe de estar sin dones. Termino con el último. El don de amor es un don. Dios es amor. Entonces es un regalo el que alguien realmente desarrolle esa capacidad de amar que cubre multitud de pecados. Y ahí dice claramente que es un don y tiene que ser sin hipocresía. Claro, porque cuando una persona, hermano, tiene ese don de amar, Dios derrama de su amor en su corazón, lo llena de amor, hermano. Aún 1 Timoteo capítulo 1, verso 6, si no me equivoco, hermano Carlos, búscala o Elías para revisar. Y ahí va a estar cuando dice, pero no hemos recibido espíritu de cobardía ni de temor. ¿Sí? 15, no, 1, verso 1, verso 6. Revísalo a ver si está ahí, si no, rapidísimo. ¿Qué dice? 15:1. ¿Cómo va a tener 15:1 1 Timoteo, hermanos? No, 1 Timoteo. Dios del cielo y de la tierra y de todo lugar. Eso sí me sorprende grandemente. No, 1 Timoteo solamente tiene 6. Por favor, hermanos, démosle rápido. ¿Lo encontraron? 1:6. 1:6, ¿correcto? ¿No está? No. A ver, búscamelo ahí cuando dice, o es 2 de Timoteo. A ver, búscame 2, porque yo estoy confundido también. Con todo esto ya estamos, todos los días hemos estado hablando, hermano, y usted ya sabrá, ya tengo un tema y otro atravesado. ¿Está 2 Timoteo 1:6? Ok, ¿quién lo quiere decir rapidísimo? Por lo cual te recuerdo que avives el fuego del don de Dios que hay en ti, por la imposición de mis manos. Sí. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder y de amor. Espíritu de amor. Ahí quédate. Y cuando Pablo habla de los carismas, dice que son espíritus, el Evangelio de Besson. Entonces no nos ha dado un don de amor. Entonces ahí está corroborando que sí es un don el poder amar a otros, porque tenemos capacidades de amar, pero hay gente que tiene ese don, ese regalo de ser puro corazón. Por eso hay ministerios, hermano, que son puro corazón. Y la gente dice, ay, como quisiera yo que mi pastor fuera como aquel pastor que puro corazón, cuando camina se le ve solamente la figura de corazón. Porque es que no todos somos iguales, hermano. En el cuerpo hay diferentes órganos, diferentes miembros, y cada ministerio tiene su función. Amén. Pero yo admiro la labor de esos ministerios. Yo estuve platicando con un pastor que trabaja con adictos, conozco a varios hermanos, y la verdad a mí me impresiona cómo Dios los ha llenado de amor a ellos para poder tolerar y trabajar con gente difícil, hermanos, y ellos lo hacen con todo el corazón, y de su trabajo han salido hombres de Dios, personas que han sido reformadas, que eso es, hermano, algo extraordinario que Dios da a aquellos que han recibido ese espíritu de amor, hermanos. Bueno, concluyámonos ya. La unidad e intimidad con el Espíritu Santo provocará que los dones sean activados en la iglesia, la cual somos nosotros como casa espiritual, de acuerdo a Pedro 2:5. ¿Qué dice Pedro 2:5? También vosotros como piedras vivas, sed edificados como casa, ¿qué dice? Espiritual,
para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Pero mire, aquí hay una edificación, hermano, que se agrega. Usted sabe que en una edificación, yo estaba viendo ayer unas edificaciones que mi esposa estaba viendo en un programa de YouTube. Y la verdad me impresionaron porque son edificaciones ecológicas, le llaman ellos. Y ellos utilizaban botellas, hermano, para hacer paredes. Y bien diseñadas, bonitas, hermano, las paredes. Bonitas. Alguien podría decir, pero este loco que está metiendo botellas con calafateándolas y haciendo, pero cuando ya terminó cada botella, cuando el sol reflejaba, tiraba su brillo. Y era una casa en una colina, hermano, bellísima, con un techo solamente creo que en 5'2" o algo así por el estilo. Larguísimo, por dentro puros postes, algo extraordinario, bonito, de puras cosas que uno podría decir no se puede hacer una construcción así. Pero ahí está la parte a la que yo estoy refiriéndome, de que cuando una casa está adornada, se admira, se ve. Cuando una vida está siendo adornada por los dones del Espíritu Santo, se ve bella. Y cuando una casa está vacía, se ve mal, se ve la vacillez. La iglesia tiene que volver a juntarse con el Espíritu Santo y no desconocer los dones del Espíritu para que pueda recibir los dones, activar los dones y manifestar los dones en la iglesia. Los dones que tiene en su vida. Y si Carlos recibe el don de hacer misericordia, y Elías recibe el don de la enseñanza, y hermano Noé recibe el don de exhortar, y Marvin recibe el don de dar, aleluya. Amén. Hermanos, la casa se va adornando de personas, hermano, que van adquiriendo y manifestando los dones, entre los que ya profetizan, los que hacen milagros, los que tienen dones de hablar en lenguas, dones de sanidades, de poder, qué sé yo, o de revelación. Pero se va a ver bonita la casa. Yo concluyo con eso, hermanos, diciéndole a la iglesia que es el tiempo de que seas adornado, de que tu casa sea adornada por el Espíritu Santo de Dios, hermano Elías. Amén. La verdad, pastor, no hay mucho que decir porque lo ha explicado usted muy bien y es muy entendible. La verdad, yo lo que puedo ver es que todo esto es algo que se ha pasado por alto, se ha dejado, se ha hecho a un lado, se ha menospreciado, diría yo, la verdad de lo que Dios quiere hacer y el motivo y el propósito por el cual Dios dejó a su Espíritu Santo en la iglesia. Ese es el propósito de Dios, de que la iglesia sea adornada para poder de esa manera prepararla para el Señor y a la vez para que sirva aquí en cada ministerio, diríamos. En cada ministerio puede gozar de todos los privilegios que el Espíritu Santo da, pero está en uno, en el pueblo. Si uno en realidad quiere los regalos que el Espíritu da para ponerlos al servicio del Señor, como dice Pedro capítulo 2 verso 5, donde leyó usted al último, dice sed edificadores, dice sed edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales. Entonces podríamos decir que los sacrificios vienen a ser los dones dados por el Espíritu para poder edificar de esa manera en la iglesia del Señor. Y tocando otro punto, usted hablaba en el grupo 3 de los milagros, de los dones espirituales, en donde están los de poder, donde mencionó que el inciso A está el de fe. Entonces, aclarando un poco esa parte, porque puede decir la gente, bueno, ¿cuál es la diferencia si todos tenemos fe? Claro, existe lo que se conoce como la fe común, que es para creer en el Señor Jesús y creer que Él es nuestro Salvador. Eso es lo que se conoce como la fe común, que todo cristiano puede tener, o todo el que, hermanos, decide aceptar a Jesucristo.
Y la diferencia entre la fe común y la fe que es la de poder es que el don de poder de fe es para hacer milagros. Sí, el don de fe, aún más. el don de fe actúa, hermanos, en un momento determinado que te eleva en el creer y te da la capacidad de creer que puede y que va a suceder. Mientras que la fe común que tú hablas es una fe que Dios le ha repartido a todo ser humano como creación. Sí. Cuando viene el momento, activamos esa fe para salvación. Muchos no la activan para salvación, la activan para perdición. Por ejemplo, los ateos. Como creación humana, ellos tienen su fe puesta en que Dios no existe, pero eso es fe. Por ejemplo, las personas que adoran ídolos tienen su fe puesta en los ídolos que adoran, pero eso no es realmente una fe que conduce a la salvación. La fe que conduce a la salvación es cuando el Señor te permite mirar la cruz y mirar a Jesucristo como el Salvador del mundo, el sacrificio redentor, y tú creer que esa sangre y ese sacrificio fue hecho por ti, y entonces el Señor te salva. De ahí para adelante el Señor te permite desarrollar tu fe, que es la común, pero ahora viene en desarrollo, en donde tú tienes que madurar en fe. Ahora, en medio de todo eso puedes pedir, o el Señor te puede dar, si tú lo deseas, el don de fe para tener la capacidad de creer, para hacer manifestaciones sobrenaturales y extraordinarias. Sí, entonces esto se trata de niveles, ¿verdad? Sí. La fe es como, hermanos, subir una escalera, se trata de ir para arriba. Entonces, es así la fe. Sí. Cuando una persona recibe la fe para poder creer, de ahí para adelante, ¿qué nos toca a nosotros? Crecer en fe para que Dios pueda seguir derramando de sus dones en cada uno de nosotros. Sí, es que los dones hay que, Pablo decía, anhelad ardientemente los mejores dones. Sí. Entonces regularmente, o yo sé que Pablo recomendaba que anheláramos profetizar, porque el que profetiza edifica a la iglesia. Amén. Mejor que el que habla en lenguas. Pero por el otro lado, yo considero que si yo fuera el apóstol Pablo, yo sugeriría que mejor anhelen el don de dar, el don de dirigir, el don de exhortar, que hace mucha falta en la iglesia, el don de servir, porque regularmente casi todos los servidores, no en este ministerio, porque pues damos gracias al Señor que aquí hemos formado servidores que entienden lo que es servir, pero hemos tenido conflictos también de personas que se paran en el camino y que piensan que servir a Dios es tomarse breaks, y aquí no hay breaks, hermanos. Aquí no hay vacaciones en el servicio al Señor. El que pone la mano en el arado y voltea atrás, dijo el Señor, no es digno de seguirme. Entonces, tome conciencia de que el que dice voy a servir al Señor está aprendiendo a servir al Señor. Por eso Pablo le dijo a los colosenses, es a Cristo a quien vosotros servís. Cuando alguien va a dejar un privilegio, en vez de que vengan con un coordinador como ustedes o con el pastor, deberían de ir con el Señor a renunciarle, porque no le están sirviendo precisamente al hombre. Sí. Están sirviéndole al Señor. A ver qué les dice el Señor, si van a renunciar, pues. Entonces que le escriban la carta al cielo a ver qué el Señor dice. Eso sería lo correcto, ¿no? Pero aún así, yo creo que es importante que se levanten dones de servicio, Elías. Yo estoy consciente que tiene que haber profecía en toda iglesia, porque necesitamos la voz del Señor. Dones de revelación los necesitamos, de poder, de inspiración, pero también necesitamos dones de servicio, de exhortación, de presidir y de dar con liberalidad, de hacer misericordia, y desde luego el don de amor, que haya gente que tenga esa capacidad para levantar programas con los que posiblemente nosotros no entraríamos, hermanos. ¿Sí? Este muchacho no sería capaz de irse ahí abajo con los vainitos de una montaña a ir a entregarle sándwiches y llevarle cafecito. ¿O lo harías, hermano? No, no lo harías. No tienes que avergonzarte porque no es tu don. Pero hay gente que sí. Una vez me llegó un hermano que se congregaba con nosotros y me dijo, pastor, el Señor me ha puesto en el corazón, he sentido ardientemente de que hagamos sándwich y preparemos café y vayamos a Ciaro, abajo de los puentes, y le demos de comer a las personas que viven ahí y les demos café, y luego les hablemos de la palabra y los atendamos y oremos por ellos. Yo le dije, hermano, qué linda visión te ha dado el Señor. Pues vamos, pastor. No, mijo, el Señor te la está dando a ti. A mí el Señor me dio otro don. Le dije yo, eso te lo dio el Señor a ti.
Entonces, cuando uno le dice eso a las personas, la gente como que se desanima, pero no debería ser así, porque si el Señor está poniéndote un sentir en tu corazón, ese sentir te lo está dando el Señor a ti. O sea, si yo traigo $10,000 en mi bolsa y el Señor me dice y me pone el sentir que yo los dé, no significa que todo el mundo los tiene que hacer. ¿Me explico? Son dones de dar, hermanos. Les doy un ejemplo. ¿Estás pidiendo la palabra o no? Este está pidiendo la palabra. Démosle pues. No, de dar o no. Yo puse mi mano, usted dijo que sí tenía, ¿verdad? Te voy a dar, pero con la vara de la corrección. Amén. Bueno, preguntas, hermanos, o si tienen alguna pregunta, mándenosla por el mensajero o por aquí, o si no, si tienen algo más que comentar sobre lo que hemos hablado, para que entendamos lo que hemos dicho. Démosle la palabra, hermano Carlos. Carlos, el anciano Carlos. Adelante, Carlos. El tiempo se nos ha avanzado bastante, ¿verdad? Pero yo creo que en este momento muchos van a estar diciendo, bueno, ¿y cuál o cuántos dones tengo yo? Esa sería la pregunta de muchos en este momento, ¿no? ¿Tengo yo algún don espiritual? ¿Cómo podemos identificar que una persona tiene dones? Hay evidencias, ¿no? Obviamente, ¿verdad? Por ejemplo, aquí se mira personas con un deseo, con una pasión tremenda por servir al Señor. No sé si podríamos catalogarlos o identificarlos como personas que tienen un don de servir, de servicio. Entonces, es muy importante que identifiquemos eso, aparte de que los dones están allí, pastor, están ahí para nosotros, para la iglesia, para que la iglesia sea adornada. Por eso la palabra nos dice bien claramente, ¿verdad? En el libro de Efesios 1:3, lo voy a dar lectura, si me lo permiten. Bendito sea el Dios y el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición. Los dones son una bendición. Y dice, con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Solamente nosotros tenemos que hacer la parte que a nosotros nos corresponde, que es el desear, el anhelar esos dones. Porque los dones ya están ahí para la iglesia, para que la iglesia sea edificada, adornada. Sí, desde Hechos capítulo 2, los dones están aquí. Hermanos, Exacto. ¿por qué la iglesia no tiene dones? Si los dones están aquí. Está el Espíritu Santo en la tierra, está el Espíritu Santo en la iglesia. ¿Por qué la iglesia no tiene dones? ¿Por qué la iglesia carece de dones? Por lo mismo, porque la iglesia no ha realizado de que tiene que buscar y anhelar constantemente los mejores dones y tiene que pedirlos. Ahora, si el Señor no se los da por su gracia, tiene que pedir al ministro que ponga las manos para que traslade algún don y sea activado. Por el otro lado, tú tocaste algo muy importante, hermanos, que hay personas que puede ser que tengan dones o que tengan posiblemente un don y que no sepan que tienen ese don. Entonces, a esas personas hay que enseñarles a desarrollar los dones y a identificar sus dones para que crezcan en ellos. Miren, hermanos, aquí en la iglesia no se preocupen porque yo, como pastor, créanmelo, vengo bien trineado para identificar dones. Y si usted se da cuenta, cuando una persona llega a este ministerio, el primero que brinca para ubicar a las personas en los departamentos dentro de la estructura, ¿quién es? No son los coordinadores, amados, es el ministro, es el pastor. ¿Es cierto, hermano? Amén, amén. Yo sugiero a personas y digo, te sugiero que ubiques a esta persona en tal área porque trae un don de tal. Yo lo veo, porque yo tengo ojos para ver. Pero yo como ministro ya viejo, hermanos, yo puedo tomar esa determinación con confianza porque ya conozco la manifestación, aunque sea mínima, de un don. Y lo ubico, aunque hay personas tan rejegas y rebeldes que a veces no quieren utilizar los dones y ponerlos al servicio del Señor. Y es una vergüenza para muchos padres que prohíban a sus hijos servir que sirvan al Señor o que pongan sus dones al servicio del Señor, hermano. Qué vergüenza. Aquí en este ministerio, no, yo me refiero a cualquier otro ministerio que posiblemente surja, porque yo he oído eso. Que hay padres que le prohíben a sus hijos que sirvan en una iglesia cuando ellos no se dan cuenta que los dones el Espíritu Santo los da para que se pongan al servicio de la edificación y ministración de la iglesia de Cristo en la tierra. Amén. Amén, amén. Amén, amén y amén. Pues oramos, hermanos, cantamos un canto, pásenlos de alabanza rapidísimo y oramos al Señor y cantamos
y nos vamos. Y amados hermanos, quédese ahí, que vamos a estar ministrando delante del Señor y oramos. Vamos a pedirle a nuestro hermano Pastor Carlos para que él pueda terminar orando, despidiendo esta reunión, y cantamos un canto extraordinario que los hermanos van a cantar, que nos inspira a buscar las cosas del cielo, las cosas de arriba, hermano, las cosas que vienen de arriba. Prepare su corazón para ser ministrado por un momento más. Démosle unos minutos al Espíritu de Dios para que ministre nuestros corazones, y nos vamos de aquí en esta hora y podemos salir de aquí contentos, corriendo y dando gracias al Señor por todas las cosas que Él ha hecho. Gracias, Señor Jesús. Bendito sea Dios. Levante sus manos al cielo donde quiera que usted se encuentre y damos gracias. Damos gracias al Señor. Levante sus manos ahí donde usted está. Levante sus manos. Dígale: aquí estoy, Señor. Sí, tenemos que unirnos. Sí. Tu presencia irrumpa. Aleluya, gracias Dios. Mi sacrificio. Deje que el Espíritu de Dios le ministre en esta noche. Reciba, hermano, donde usted está. Posiblemente usted ha estado pidiendo un don, ha estado suplicando al Señor para ponerlo al servicio de la iglesia, para ministrarla, al servicio del Señor, para ministrar la iglesia. Reciba, hermano. Ahí donde usted está, conéctese. Conéctese en la tierra con el cielo. Ahí. Y deje que el Espíritu de Dios le toque. Estoy seguro que la unción del Espíritu de Dios va a ser derramada en los hogares, ahí donde usted se encuentra. Estoy seguro que el Espíritu de Dios ya se empieza a mover en cada hogar, en cada familia. Créale al Señor, créale y conéctese. Dígale: dame, Señor. Oh, conéctame. Levante sus manos. Sí. Levante su voz, hermano. Dígaselo al Señor. Oh, sí, amén. Sí, Señor. Se están rompiendo los cielos. Dígaselo, dígaselo. Su gloria está descendiendo. Oh, amén. Un hueco se abre. Se abre. Podemos ver al Rey. Así es, Señor. Qué maravilloso. Muchas gracias, oh Espíritu Santo. Amén. Lo creemos y lo recibimos, oh Dios. Dígaselo. Dígaselo. Sí, necesitamos regresar. Necesitamos regresar. Ángeles que suben, ángeles que bajan, 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 ángeles que suben, ángeles que bajan. Oh Señor, si rompieses los cielos para ver tu presencia descendiendo en nosotros. Oh Señor, si rompieses los cielos para ver tu presencia. Dígaselo al Señor. Descendiendo en nosotros. Así es, oh Dios. Oh Señor, si rompieses los cielos Gracias, Padre. para ver tu presencia descendiendo en nosotros. Miraríamos ángeles que suben, Ángeles que bajan, ángeles Amén. que suben, ángeles que bajan,
Gracias, Padre. Dígaselo, dígaselo, dígaselo. Declárenlo. Declarémoslo, que los cielos están abiertos. Declaremos que el cielo se ha abierto. Oh, sí, amén. Ángeles que bajan, ángeles que suben, ángeles que bajan. Llena, llena, llena. Derrama dones. Derrama caris. Derrama carismas en tu iglesia, Señor. Derrama. Ángeles que suben. Sí, Señor. Dígaselo. Oh Señor, si rompieses los cielos para ver tu presencia descendiendo en nosotros. Oh Señor, si rompieses los cielos para ver tu presencia descendiendo en nosotros. Oh Señor, si rompieses los cielos para ver tu presencia descendiendo en nosotros. Una vez más, aleluya. Oh Señor, si rompieses los cielos para ver tu presencia descendiendo en nosotros. Miraríamos ángeles que suben, ángeles que bajan, 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 ángeles que suben, ángeles más, ángeles que suben, ángeles que bajan, ángeles que suben, ángeles que bajan, ángeles que suben, ángeles que bajan, ángeles que suben, ángeles que bajan. Sí, Señor, gracias, Padre, por esta presencia maravillosa, Señor, en este lugar. Gracias, Señor, porque en esta noche nos has bendecido por medio de tu palabra y sobre todo por medio de tu rica presencia. Así deseamos, Señor, que todos aquellos que están en sus hogares, en sus casas, Señor, conectados, unidos, que todos estén en el mismo espíritu, Señor, disfrutando de tu rica presencia. En esta noche, bendito Dios, les bendecimos y declaramos, Señor, fortaleza, Señor, sobre tu iglesia, sobre cada uno de ellos, bendito Dios, y que tu gloria, tu presencia, bendito Dios, habite, Señor, en cada corazón, y que tu gloria y tu presencia habite en cada hogar, en cada familia, Señor, en cada hijo tuyo, Padre. En el nombre de Jesús, bendito Dios, en esta noche, Señor, les bendecimos y te bendecimos a ti también, Señor. Declaramos que no hay Dios como nuestro Dios. Un Dios fuerte, un Dios poderoso, un Dios que guarda a su pueblo, un Dios que adorna a su iglesia. En el nombre de Jesús, Padre, gracias por este tiempo. Gracias, bendito Dios, en el nombre de Jesús. Aleluya. Esperamos que usted se siga gozando con esa rica presencia. Y no se olvide, hermano, usted que está en su hogar, que el día de mañana a las 10 de la mañana y el domingo a las 10 de la mañana también. Así es de que bendiciones a usted que está en su hogar conectados en el mismo espíritu. Amén. Ángeles que suben, ángeles que bajan, ángeles que suben, ángeles que bajan, ángeles que suben, ángeles que bajan, ángeles que suben,
ángeles que bajan, ángeles que suben, ángeles que bajan, ángeles que suben, ángeles que Oh Señor, ángeles que suben, ángeles que bajan, ángeles que suben, ángeles que bajan. Oh Señor, si rompieses los cielos para ver tu presencia descendiendo en nosotros. Oh Señor, si rompieses los cielos para ver tu presencia descendiendo en nosotros. Aleluya, gracias Señor, bendito seas. Gracias, aleluya. Amén y amén. Gloria a Dios.